Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. No tenía planeado quedarme en la oficina hasta tan tarde. Como mujer que vive a 45 minutos en coche del trabajo, nunca me ha gustado extender la jornada, y menos sabiendo que tendría que conducir sola de noche. Pero el trabajo tiene esa manía de acumularse cuando menos lo esperas. Se suponía que sería un viaje sencillo a casa, como cualquier otro. No le di demasiadas vueltas cuando subí al carro, lista para desconectar. No fue hasta que me encontré en una carretera larga y vacía, sin un alma a la vista, mucho más tarde de la hora a la que pensaba estar ya en casa, cuando noté la aguja del combustible tambaleándose al borde de la E. Ahí comprendí mi error. ¿Por qué no revisé la gasolina antes de salir? Frente a mí, el camino se extendía sin fin, con un bosque denso pegado a ambos lados. Sabía que no habría una gasolinera en millas, y que mis probabilidades de quedarme sin combustible aumentaban minuto a minuto. La oscuridad se cerraba alrededor. Los faros eran mi única fuente de luz, mientras la radio chisporroteaba con estática. Alargué la mano para ajustar el dial, desesperada por un poco de ruido de fondo, algo que hiciera la soledad menos asfixiante. Pero por más que jugueteé con los controles, la radio siguió muda, dejándome a solas con mis pensamientos y el zumbido tenue del motor. Y entonces, como si estuviera escrito, el coche dio un sacudón violento. Apreté el volante con fuerza, rezando para que no se apagara, pero fue inútil. El motor tosió una vez, 2 veces, y murió del todo. La inercia me llevó unos metros más hasta que me detuve en el arcén. El silencio, ahora sin el motor, se volvió todavía más opresivo. Genial, murmuré recostándome en el asiento. No era así como imaginaba terminar la noche, varada en medio de la nada, sin señal de celular, sin gasolina y sin nadie alrededor que pudiera ayudar. Tanteé el teléfono y miré la pantalla, sin barras, por supuesto. Me quedé allí un rato, debatiendo mi siguiente movimiento. Podía empezar a caminar, pero la carretera estaba a oscuras y quizá tendría que recorrer millas antes de encontrar una gasolinera. Además, ¿y si alguien pasaba mientras yo no estaba? No quería dejar el carro a su suerte. Así que esperé, aferrándome a la mínima esperanza de que otro vehículo apareciera. Tenía que suceder, ¿no? Técnicamente seguía siendo una vía principal, aunque no lo pareciera. Los minutos se estiraron, solo yo y el canto lejano de los grillos. Miré el retrovisor. Nada. Entrecerré los ojos hacia la negrura del frente. Tampoco nada. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida y resignarme a una noche larga e incómoda, un destello de luz me llamó la atención. Faros. El corazón me dio un brinco de alivio mientras un coche aparecía a lo lejos, sus luces creciendo a medida que se acercaba. Alcancé a distinguir la silueta de un sedán de modelo antiguo, con la pintura descolorida y descascarada. Me incliné hacia adelante observando cómo aminoraba la marcha y se detenía a unos pocos pies detrás del mío. Me invadió una oleada de alivio. Por fin alguien se había parado a ayudar. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Era alto, sus pasos lentos mientras se acercaba. Por un instante una incomodidad extraña me apretó el pecho, pero la aparté. Necesitaba ayuda. Bajé la ventana apenas una rendija, lo suficiente para escucharle, pero no como para darle acceso al interior. «Hola, gracias por parar», dije. «Me quedé sin gasolina y mi teléfono no tiene señal». El hombre se detuvo junto a la ventanilla. Su sonrisa parecía lo bastante amable. «No hay problema», respondió con voz grave. «Puedo llevarte a la gasolinera más cercana». Vacilé. Había algo en la forma en que lo dijo, un exceso de entusiasmo, una insistencia que no me gustó. «Está bien»,
repliqué procurando sonar ligera. Creo que esperaré aquí y le haré señas a alguien. No quiero dejar el carro. La sonrisa se le borró, sustituida por un gesto de fastidio. A estas horas no va a pasar nadie, dijo. Vamos, te llevo. No queda lejos. Otra vez esa insistencia. Me obligué a mantener la calma. De verdad lo agradezco, pero prefiero esperar. Su expresión se ensombreció. El tono se le endureció. No es seguro estar aquí, sentenció. Te conviene venir conmigo. Mi instinto me gritaba que mantuviera la ventana subida, que no le dejara ninguna brecha. Miré alrededor, rezando por ver otro par de luces, alguna señal de vida, pero no había nada. Solo yo y ese hombre. Estaré bien, dije esta vez con más firmeza. Gracias por detenerte. Por un momento no se movió. Se quedó ahí mirándome, con una frialdad calculadora en los ojos. Sentí el corazón martillar en el pecho, y de pronto, sin aviso, estiró la mano hacia la manija de la puerta. Reaccioné por puro reflejo, presionando el botón del seguro justo cuando sus dedos tocaron el metal. El chasquido de los seguros activándose pareció romperle algo por dentro, y golpeó la ventana con fuerza, lo suficiente para hacer vibrar el vidrio. «Abre la puerta», exigió con voz baja y amenazante. «Estoy tratando de ayudarte». Negué con la cabeza, alejándome de la rendija. Las manos me temblaban mientras tanteaba el teléfono otra vez, aún sin señal. «Vete», grité, pero no se fue. Empezó a dar vueltas alrededor del carro, tamborileando con los dedos sobre los cristales a medida que avanzaba. Su aliento empañaba el vidrio. Le escuché murmurar algo entre dientes, aunque no alcancé a entender las palabras. Me hice pequeña en el asiento, suplicando que pasara otro coche, que apareciera alguien o que él se aburriera y se marchara. Pero no, seguía dando vueltas, dejando que sus dedos resbalaran por las ventanas. Cerré los ojos con fuerza, intentando pensar. ¿Qué podía hacer? No podía quedarme sin más, pero tampoco podía salir. Estaba atrapada y él lo sabía. Eso era lo que quería. Lo estaba disfrutando. Verme asustada, verme indefensa. Y entonces, como si el universo hubiese escuchado mi ruego desesperado, aparecieron faros en la distancia. Al principio eran apenas un puntito de luz en el horizonte, pero iban creciendo, cada vez más cerca. Me giré en el asiento, estirando el cuello para ver. Él también los vio. Dejó de rodear el coche. Por un instante pensé que intentaría detener al otro vehículo, hacerle señas, pero en lugar de eso se quedó inmóvil. Su expresión cambió de la ira a algo más cauto. El otro coche ya estaba cerca, sus faros inundando la carretera, y el hombre dio un paso atrás, luego otro, y así sin más, se dio la vuelta y regresó a toda prisa a su sedán. Cerró la puerta de un portazo y, en cuestión de segundos, desapareció acelerando por la vía. El otro auto aminoró al llegar a mi altura. El conductor bajó la ventanilla para preguntarme si necesitaba ayuda. Era una familia. Asentí, todavía sin voz por el susto. Me compartieron datos desde su móvil para que pudiera contactar a una grúa. Sentada allí, esperando el remolque, no dejé de mirar hacia la carretera, convencida de que el coche de aquel hombre volvería a aparecer. Pero no, se había ido y yo estaba a salvo. Han pasado años desde aquella noche, pero no he olvidado la mirada de ese hombre, ni la forma en que circundó mi carro como si yo fuera su presa. Desde entonces no me he vuelto a quedar sin gasolina. Me aseguro de llevar el tanque lleno antes de ir a cualquier parte y mantengo las puertas con seguro, incluso a plena luz del día. Historia 2. Llevábamos horas conduciendo, de regreso a casa después de una semana de vacaciones en otro estado. El coche estaba impregnado de ese cansancio típico del final del viaje y solo queríamos llegar. Pero las millas se estiraban hasta el infinito. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, dejando apenas una línea delgada de naranja sobre las colinas lejanas. La oscuridad se tragó la carretera
y la única compañía eran los faros ocasionales de autos que pasaban en sentido contrario. Resultaba inquietante lo silencioso que se volvía todo cuando caía la noche. Había planeado parar a repostar antes de que se hiciera demasiado tarde, pero de algún modo perdimos la noción del tiempo. El GPS marcaba que la próxima gasolinera estaba a 30 millas y la aguja del combustible ya rozaba peligrosamente la zona roja. Estábamos en medio de la nada. Ese tipo de tramo de autopista que parece no acabar nunca, sin señales de vida, solo campos vacíos y largas franjas de árboles. Diana, mi novia, iba en el asiento del pasajero mirando por la ventana. «Llegaremos, ¿verdad?», preguntó con un matiz de preocupación. «Sí, deberíamos estar bien», respondí intentando sonar seguro, aunque no lo estaba. La aguja había caído en el rojo. Aún así, 10 minutos después el coche tosió y empezó a perder velocidad. Nos quedamos sin gasolina. Me orillé y me quedé mirando el tablero como si pudiera obligar al motor a seguir. Era una oscuridad absoluta, de esa en la que ni siquiera ves tu propia mano frente a la cara. «Nos quedamos sin combustible», dije procurando mantener la calma. Diana soltó un suspiro y sacó el teléfono. «Llamemos a alguien». Busqué el mío, pero no había señal. Ella revisó otra vez. Lo mismo, sin servicio. Nos quedamos un rato dentro, sopesando opciones. Podíamos esperar y confiar en que alguien se detuviera, o intentar caminar. Pero el GPS marcaba la gasolinera a 25 millas todavía, y avanzar por la autopista de noche no parecía nada seguro. Entonces vi algo más adelante, al costado de la carretera, un área de descanso vieja y deteriorada, de esas que de día apenas notas y de noche evitas. Parecía abandonada, pero era nuestra mejor oportunidad para esperar hasta la mañana, o con suerte, conseguir algo de señal. «Empujemos», propuse. Acercamos el coche al área de descanso y pasamos la noche dentro. A Diana no le encantó la idea, pero sin alternativa. Nos bajamos y empezamos a empujar. El auto pesaba y el frío nocturno no ayudaba, pero logramos llevarlo hasta el área abandonada. De cerca el lugar se veía peor. Ventanas cuarteadas, pintura que se desprendía de las paredes, y las pocas luces encendidas parpadeaban de forma errática. Era una escena sacada de una película de terror. «Este sitio me da mala espina», murmuró Diana tiritando mientras se ajustaba la chaqueta. «Solo será por esta noche». La tranquilicé, aunque ni yo mismo estaba del todo convencido. Nos encerramos en el coche, tratando de acomodarnos para pasar la noche. No era cómodo, pero al menos estábamos a resguardo del frío. El auto se sentía como un frágil capullo frente a la inmensidad vacía del exterior. Me repetía que dentro estábamos seguros, pero había algo perturbador en aquella soledad absoluta. El área de descanso quedaba a cierta distancia, oscura y amenazante, mientras nos acurrucábamos sin saber qué traería la noche. Pasaron horas y ninguno logró dormir. Los cristales se empañaron con nuestra respiración, ocultándonos la vista. Limpié un pequeño círculo en la ventana para espiar afuera, pero no sirvió de mucho. Solo tinieblas y la silueta apenas visible del edificio. Entonces, de pronto, un ruido. Al principio leve, pero inconfundible. Pasos. Demasiado cerca. Le lancé una mirada a Diana. «¿Lo oíste?», asintió con los ojos muy abiertos. «Hay alguien ahí fuera». Nos quedamos inmóviles, escuchando. Los pasos empezaron a rodear el coche. El corazón me retumbaba en el pecho. Forcé la vista, pero los vidrios seguían empañados. La sensación de estar ciegos ante lo que ocurría a nuestro alrededor era asfixiante. Los pasos se detuvieron cerca de la parte trasera, y la manija de la puerta trasera se sacudió. Alguien intentaba entrar. Diana ahogó un grito y me aferró el brazo. «¿Qué hacemos?» «Revisa los seguros», susurré, aunque sabía que ya estaban puestos. Aún así, mis dedos buscaron el botón para comprobarlo una vez más. La manija volvió a moverse, esta vez con más fuerza, como si quien estuviera afuera probara cada puerta, buscando un punto débil.
Agarré el teléfono y traté de captar señal con desesperación, pero nada. Estábamos completamente incomunicados. Entonces el coche empezó a sacudirse. Quien estuviera allí no solo intentaba entrar, quería asustarnos. Hay más de uno, susurró Diana. Los escucho. Aguzé el oído y sí, ahora eran más pasos, al menos 2, tal vez 3. Se desplazaban alrededor del auto, susurrándose entre ellos, aunque no alcanzaba a entender qué decían. Tenemos que irnos, dije aún sabiendo que no había cómo. Pero era imposible. El área estaba abandonada, la carretera desierta y no podíamos pedir ayuda. El coche volvió a zarandearse, esta vez con más violencia. El vehículo se ladeó como si alguien se hubiera lanzado contra él. Están intentando volcarlo, alcancé a decir con el pánico mordiéndome la voz. Diana apretó mi brazo con más fuerza. Sentí sus uñas clavarse. ¿Qué quieren? No tenía respuesta. Solo podía quedarme sentado, impotente, mientras el coche se mecía. El aire se llenaba de pisadas y murmullos bajos. Los cristales empañados nos impedían ver cuántos eran o qué planeaban. Y entonces, un silbido fuerte. El auto volvió a inclinarse, acompañado por el sonido inconfundible del aire escapando de los neumáticos. Están desinflando las llantas, dije con la voz temblorosa. Estamos atrapados. Los ojos de Diana se inundaron de terror y sentí mi propio miedo subir a la superficie. Éramos patos fáciles, completamente a merced de quienes estuvieran afuera. Llama al 911, dije con urgencia. Inténtalo otra vez. Diana forcejeó con el teléfono, las manos temblándole mientras marcaba. Por fin consiguió establecer una llamada de emergencia. La escuché susurrar frenética al operador, explicando dónde estábamos y lo que estaba pasando. Yo no aparté la vista de las ventanillas esperando el siguiente embate. El coche seguía bamboleándose y los neumáticos ya estaban totalmente planos. Tras lo que pareció una eternidad, Diana colgó. Van a enviar a alguien, dijo en un susurro, pero tardarán. Los pasos dieron otra vuelta alrededor del coche y se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Daba la impresión de que aguardaban algo, esperando que nos moviéramos o a que llegara la policía. Los minutos pasaban a cuentagotas. Finalmente el sonido de sirenas cortó la quietud. A lo lejos parpadearon luces rojas y azules y pude ver las sombras de nuestros acosadores retroceder, desvaneciéndose en la oscuridad. La patrulla se detuvo junto a nosotros y un oficial bajó, iluminando con su linterna alrededor. ¿Se encuentran bien?, preguntó con voz serena pero preocupada. Le contamos lo ocurrido mientras él inspeccionaba el coche, pasando el haz de luz por las ventanas y las llantas. «Miren esto», dijo haciéndonos señas para que saliéramos. A regañadientes abrimos la puerta y bajamos. Fue entonces cuando lo vi. Huellas de manos, decenas de ellas, marcadas sobre los cristales empañados por todo el vehículo. Quienquiera que hubiera estado ahí había presionado sus palmas contra el vidrio, observándonos todo el tiempo. Hicieron bien en quedarse dentro del coche, dijo el agente negando con la cabeza. He visto cosas así en estas carreteras secundarias. Tuvieron suerte. Suerte. La palabra me sonó vacía mientras contemplaba las marcas de manos. La grúa llegó poco después y nos fuimos de allí lo más rápido posible. Pero el recuerdo de esas figuras invisibles, mirándonos, sacudiendo el coche y desinflando las llantas, se me quedó grabado. Desde entonces, cada vez que conduzco por una zona remota me aseguro de llevar el tanque lleno, porque lo último que quiero es volver a quedarme varado, solo, en la oscuridad. Historia 3. He hecho muchísimos viajes por carretera y me he topado con más de un contratiempo. Llantas pinchadas, problemas de motor y perderme en medio de la nada. Pero quedarme sin gasolina en plena autopista desierta. De noche. Ese se llevó el premio. Siempre juré que jamás sería de esas personas que ignoran la luz de la gasolina hasta que ya es demasiado tarde.
Y aún así ahí estaba, varado sin una gasolinera a millas a la redonda y sin señal en el teléfono para pedir ayuda. Volvía de visitar a un amigo en un pueblito a unas horas de distancia. Debía ser un trayecto fácil. Salí a media tarde pensando que llegaría a casa al anochecer, pero calculé mal cuánto tardaría. Y cuando quise darme cuenta, el sol se hundía veloz detrás de las colinas y la carretera se extendía delante de mí, larga y negra, perdiéndose en la nada. La vía estaba desierta, salvo por el brillo esporádico y lejano de los faros de otros autos. Cuando se encendió el testigo de la gasolina, supe que estaba en problemas. Hacía rato que no veía una estación, y la última que recordaba quedaba al menos a 30 minutos hacia atrás. Intenté mantener la calma, con la esperanza de alcanzar el siguiente pueblo, o mínimo, un área de descanso. Pero el coche tenía otros planes. El motor comenzó a toser. El auto perdió fuerza y me dejé llevar hasta detenerme en el arcén. Genial, murmuré mirando la oscuridad. Perfecto. Saqué el teléfono, rogando por aunque fuera una rayita de señal, pero fue inútil. 0 barras, ni rastro de Wi-Fi. Estaba de verdad en mitad de la nada. Podía caminar, sí, pero quién sabía a qué distancia estaba la próxima gasolinera. Además, no llevaba un bidón. Incluso si encontraba una, no tendría cómo traer combustible de vuelta. Quedarme en el coche parecía igual de arriesgado. ¿Y si no pasaba nadie? ¿Y si pasaba alguien? Justo cuando empezaba a sentir el peso de la situación, vi acercarse faros por el retrovisor. Contuve la respiración, dudando si el conductor se detendría o seguiría de largo. Con la suerte que venía teniendo, no me hacía muchas ilusiones. Para mi sorpresa, el vehículo redujo la velocidad al llegar a mi altura. Era una vieja camioneta pick-up, polvorienta. El conductor bajó la ventanilla. Un hombre de mediana edad, barba descuidada y gorra, me miró desde el interior. Sonaba amable, pero había algo en el brillo de sus ojos, recortados por la luz del tablero, que me incomodó. «Te quedaste sin gasolina, ¿eh?», se rió como si fuera de lo más común. «Sí», admití forzando una sonrisa. «No estuve atento, supongo. Nos pasa a todos. Por suerte para ti, iba a la gasolinera que queda a unas millas. Te puedo acercar si quieres. No tiene sentido caminar por aquí». Vacilé un segundo. Había algo raro. Tal vez la sonrisa constante, como si supiera algo que yo no. Tal vez la sensación de aislamiento, la inmensidad vacía de la carretera que me hacía sentir vulnerable. Pero ¿qué opción tenía? No había una fila de autos esperando a rescatarme, y caminar pintaba peor. Miré el teléfono otra vez, sin señal. Lo miré a él, sopesando alternativas. «Está bien», cedí al fin. «Sería de gran ayuda». Él sonrió más, y los dientes relucieron con la luz del tablero. «Súbete». Tomé la billetera y el móvil. Cerré mi coche con llave y me subí al asiento del pasajero de la pickup. Dentro olía vagamente a cigarrillo. Las fundas de los asientos estaban gastadas y manchadas. A él no pareció importarle mi vacilación. Arrancó y volvió a incorporarse a la carretera. «¿Hacia dónde vas?», preguntó echándome una mirada. «A casa», respondí, escueto. «Fui a ver a un amigo fuera de la ciudad». «Bien, bien. Por aquí no hay mucho», dijo. «Elegiste un tramo muy tranquilo para quedarte sin gasolina». «Sí, ya me he dado cuenta». Intenté mantener un tono ligero. Conducimos unos minutos en silencio, la camioneta traqueteando por la carretera vacía. Cuanto más avanzábamos, más se me encendían las alarmas internas. El hombre, en realidad, no hacía nada abiertamente malo. No había dicho ni hecho algo explícitamente amenazante. Pero su aplomo... Había una comodidad excesiva en la situación que no conseguía quitarme de encima. «Dijiste que la gasolinera estaba más adelante, ¿no?», pregunté. Solo había árboles y oscuridad, ni señales ni edificios. «Sí», contestó. «A unas millas nada más». Pero en vez de seguir por la autopista, giró de repente hacia una vía menor, una que se retorcía entre un bosque espeso. Se me encogió el estómago. «¿A dónde vamos?».
Pregunté, tratando de ocultar el filo en la voz. Por aquí es más rápido, dijo restándole importancia con un gesto. Confía, llegamos enseguida. Cuanto más avanzábamos, peor se ponía. El camino apenas era visible, poco más que una trocha de tierra entre los árboles. Los faros apenas iluminaban lo suficiente. Sentí el pánico trepar por el pecho. Mira, de verdad agradezco la ayuda, dije, ahora con la voz más firme. Pero prefiero volver a la carretera principal. Esperaré otro auto. No respondió al instante. Apretó más el pie en el acelerador. Oye, dije, el corazón ya desbocado. He dicho que quiero bajarme. Sin decir palabra, estiró la mano y activó el seguro de las puertas. En ese momento lo supe. No era un buen samaritano. Me había subido con alguien que no tenía intención de llevarme a ninguna gasolinera. Miré alrededor buscando desesperado una forma de escapar. La camioneta redujo la marcha al aproximarse a una señal de alto, la primera que veíamos en millas. No sabía dónde estábamos, pero sí que era mi oportunidad, probablemente la única. Y por suerte los tiradores abrían desde dentro, aunque el seguro estuviera puesto. En cuanto el vehículo se detuvo, agarré la manija y tiré con fuerza. Él gritó algo, enfadado, pero no me quedé a escuchar. Salté de la camioneta, caí duro contra el suelo y rodé por la tierra. Las piernas me temblaban al ponerme en pie. Eché a correr por la carretera. Detrás de mí oí el chirrido de las llantas al intentar dar la vuelta, pero no miré atrás. Solo corrí, tan rápido como pude. Los árboles pasaban como un borrón, y el camino parecía interminable, pero insistí. No podía parar. Al fin distinguí faros a lo lejos. Un auto venía por la misma vía. Agité los brazos con desesperación y el conductor redujo la marcha, bajando la ventanilla. Por favor, jadeé, sin aliento. Necesito ayuda. El conductor, un hombre mayor con expresión preocupada, asintió y desbloqueó la puerta. Me subí al asiento del pasajero, todavía temblando. ¿Qué pasó?, preguntó mientras ponía el coche en marcha y miraba el retrovisor. Me quedé sin gasolina, logré decir, recuperando el aire. Un tipo se ofreció a ayudarme, pero luego no quiso dejarme salir de la camioneta. El rostro del hombre se endureció. ¿Y ahora dónde está? Miré por la ventanilla trasera. Ninguna señal de la pickup. No lo sé. Aquel conductor me llevó hasta la gasolinera más cercana, donde por fin tuve señal y llamé a la policía. Dijeron que estarían atentos a la camioneta, pero nunca supe nada más. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni qué pretendía, pero agradezco haber podido escapar a tiempo. Y aprendí una lección valiosa. Nunca confíes en un desconocido en una carretera oscura y vacía. Historia 4. Es curioso, uno no piensa demasiado en quedarse sin gasolina, hasta que le pasa. Siempre he sido de los que estiran el tanque un poco más, apostando a que llegaré a la siguiente gasolinera antes de que la aguja bese el vacío. Casi siempre gano, pero aquella noche perdí, y a lo grande. Había sido un día largo. Venía manejando de regreso de un viaje de trabajo, con unas ganas tremendas de llegar a casa y dormir en mi propia cama. La ruta eran en su mayoría caminos secundarios, campos, bosques y de vez en cuando un pueblito desperdigado a la vera de la carretera. En cierto modo era apacible, el tipo de trayecto en el que puedes perderte en tus pensamientos y disfrutar del silencio. Pero cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que llevaba mucho sin ver una gasolinera. Bajé la mirada al tablero. El indicador de combustible estaba peligrosamente cerca de vacío y la luz de bajo combustible parpadeó de forma casi burlona. No había señales desde hacía millas y tampoco tenía buena cobertura para buscar la estación más cercana. Mala cosa, dije en voz alta. Aflojé el pie para ahorrar, pero no pasó mucho antes de lo inevitable. El coche tosió, carraspeó y finalmente se apagó, deslizándose hasta detenerse en el arcén. Solté un suspiro frustrado y apoyé la frente en el volante un instante.
¿Por qué no paraste antes, idiota? Me regañé, sabiendo perfectamente que debía haber llenado en el último pueblito que crucé. Pero ya se sabe, a toro pasado, todos somos sabios. Me recosté en el asiento y saqué el teléfono para ver si había señal. Por supuesto, nada. Típico. No pensaba quedarme toda la noche en el coche esperando a que pasara alguien. Las probabilidades no parecían estar de mi lado. Recordaba haber pasado una gasolinera unas millas atrás, o eso creía. De noche todo se confunde en un paisaje igual. Sin otra opción decidí caminar. Tomé la chaqueta del asiento trasero, me la puse y salí del auto. El aire nocturno era frío, mordía la piel y el silencio resultaba inquietante. No era el silencio pacífico, sino uno que te deja expuesto, vulnerable. Cerré el coche con llave y me puse en marcha. Las botas crujían sobre la grava del borde de la carretera. Mi única luz era la de la linterna, que apenas conseguía abrir un túnel en la oscuridad. A ambos lados el bosque flanqueaba el camino y por momentos sentía como si me observaran. Sacudí la cabeza. Nervios, me dije. No había nadie ahí fuera más que yo. Eso creía. No llevaba ni 10 minutos andando cuando oí pasos detrás de mí, como si alguien intentara calcar mi ritmo. Me detuve en seco, girando de golpe y alumbrando con la linterna hacia el camino. Nada, solo la cinta negra de asfalto y las sombras de los árboles. Me repetí que estaba paranoico y seguí. Los pasos volvieron. Me paré otra vez, dando un latigazo con la linterna. Entonces lo vi. Estaba justo al borde del bosque, apenas visible. Casi lo paso por alto, fundido con las sombras. Llevaba una camisa de franela y vaqueros, el pelo salvaje y enmarañado, como si llevara semanas sin ver una ducha. ¿Vas para la gasolinera?, preguntó con voz áspera. Yo aún procesaba que aquel tipo hubiera aparecido de la nada. No lo había oído acercarse, no lo había visto por detrás. Era como si se hubiera materializado. Sí, atiné a decir. Me quedé sin gasolina. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Más bien la mueca de un depredador antes de saltar sobre su presa. Yo también, dijo dando un paso. ¿Te importa si voy contigo? Algo en su tono me encendió todas las alarmas. No quería que caminara a mi lado. No lo quería cerca. Pero tampoco sabía cómo decir no sin tensar más la situación o empeorarla. Claro, respondí. Se acomodó a mi paso y caminamos en silencio unos minutos. Cuanto más andábamos, mayor era el desasosiego. No hablaba, solo avanzaba junto a mí, las manos hundidas en los bolsillos. De vez en cuando me miraba de reojo y sentía su mirada quedarse un segundo más de lo normal. Entonces, dijo por fin rompiendo el silencio, ¿qué te trae por aquí? Viaje de trabajo, contesté. Solo intento regresar a casa. No parecía escuchar en realidad. Me transmitía una sensación rara, algo que me incomodaba. No sabía explicarlo, pero tenía claro que necesitaba alejarme de él lo antes posible. Seguimos sin hablar un buen trecho. La gasolinera seguía sin asomar. Revisé el teléfono, buscando una barra de señal. Nada. Estaba por mi cuenta. Entonces habló otra vez, en un tono bajo y casual, como si fuéramos viejos conocidos. ¿Alguna vez has pensado en desaparecer? Lo miré. ¿Cómo dices? Una sonrisa extraña se le dibujó. Ya sabes, irte sin más, empezar de cero. Nadie sabe dónde estás, nadie te busca. Guardé silencio, con la mente corriendo. ¿Por qué sacaba ese tema? ¿Estaba intentando asustarme o había algo más? Podrías hacerlo, continuó sereno. Te internas en el bosque y nadie te encontraría jamás. Tragué en seco y apuré el paso. Paso. Estoy bien, gracias. No dijo nada después, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Tenía que deshacerme de él. ¿Cómo? Estábamos a millas de cualquier lugar y lo tenía pegado. Si se decidía a hacer algo,
No había nadie cerca para impedirlo. Al fin, tras lo que se sintió como una eternidad, vi el resplandor tenue de las luces de la gasolinera en la distancia. Aceleré el ritmo, ansioso por llegar y dejar atrás a ese tipo. Pero al acercarnos, miré a mi lado y ya no estaba. Así, sin más, un segundo ahí, al siguiente, desaparecido. Me detuve y giré, pero no había rastro suyo, ni ruido ni movimiento. Negué con la cabeza, diciéndome que quizá lo había imaginado. Tal vez se escabulló entre los árboles, o tal vez jugaba conmigo. Fuera lo que fuera, yo no iba a quedarme a averiguarlo. Apuré hasta la gasolinera, llené un bidón y pagué al dependiente. Al salir miré alrededor, esperando verlo aguardándome. Pero el estacionamiento estaba vacío. Aún así, no podía sacudirme la sensación de no estar solo. De regreso al coche seguí echando vistazos por encima del hombro, con los nervios en punta. Llegué al auto y me quedé helado. El autoestopista estaba ahí, agachado junto a mi puerta, con las manos en la manija como intentando entrar. Grité. Alzó la vista. Tenía el rostro inexpresivo, vacío. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego se incorporó y comenzó a alejarse carretera abajo, desvaneciéndose en la oscuridad. No me quedé a ver a dónde iba. Corrí hacia el coche, llené el tanque, abrí, me metí y eché el seguro. Me temblaban las manos mientras arrancaba y salía disparado. No solté el acelerador hasta dejar muy atrás la estación. El autoestopista no asomó por ninguna parte, pero mis nervios habían quedado hechos trizas. Cada silueta negra a la orilla del camino me hacía dar un salto. Al final no es solo quedarte sin gasolina lo que te pone en peligro, es con quien te cruzas en el trayecto. Si estas historias de gasolina que sale mal te dieron escalofríos, asegúrate de tener el tanque lleno para más. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte la próxima tanda de relatos inquietantes. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerlo todo. Cuídate ahí fuera. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.